de una forma extraordinaria, evolucionada, no a la manera de lo que pensaba Darwin, sino que evolucionada porque podemos hablar, podemos comunicarnos, y yo creo que hay una forma de comunicación aún más poderosa que va a ser en el final del tiempo, una comunicación que ahorita, por favor no me vaya a malinterpretar, pero sería más o menos un ejemplo como la telepatía, ¿verdad? En donde no va a haber necesidad de hablar, sino que nos vamos a comunicar con el pensamiento. Eso será más adelante. De hecho, Dios se comunica así con nosotros a veces. Dios dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Dios ha hablado muchas veces, desde hace mucho tiempo, de muchas maneras y en repetidas oportunidades. 4 cosas importantes. Pero cuando dice de muchas formas, dice que a nuestros padres por los profetas y a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo. Y Dios habla, según la Biblia, por sueños. Dice, Dios habla por sueños y nadie entiende que está hablando. Dios, dice Isaías capítulo 57, que muere el justo y no hay quien entienda que delante del mal es quitado el justo. Y Dios está hablando ahí. Dios habla en medio de una prueba, Dios habla en medio de las tormentas, pero Dios, la forma más tremenda en la que Dios nos habla en este tiempo es por su espíritu, a nuestro espíritu. Y a veces algunos se la quieren dar de muy espirituales y le dicen a uno, y yo oí la palabra de Dios audiblemente, audiblemente. Y uno dice, ¿y cómo será eso? ¿Y cómo será la voz de Dios? Y yo sí creo que se puede oír audiblemente con estos oídos, pero también el espíritu tiene sus oídos, hermano, en donde capta, y nadie oyó nada, pero uno sí lo oyó, y esa es la forma más sublime en donde Dios le está hablando a uno. Y bueno, el punto es que Dios nos distinguió a nosotros de los animales de muchas formas. Claro, yo quiero resaltar esto que le voy a decir en este momento. Los animales son llamados animales porque se dirigen, sus acciones se dirigen por medio de su alma. Y en latín, para decir alma, se dice ánima. Entonces, por eso es que en la religión donde usted estaba, lo asustaban cuando le decían las ánimas del purgatorio, le decían, ¿verdad? Esas eran las almas del purgatorio. Bueno, pero alma en latín se dice ánima. Entonces, una persona que dirige sus acciones por su alma es un animal. Ahora no estoy hablando del perro, del gato, del loro. Ahorita estoy hablando de personas que no tienen resucitado su espíritu, y como no tienen resucitado su espíritu, entonces dirigen por el alma. En el alma está el intelecto, en el alma están los sentimientos. Entonces una persona puede ser muy inteligente, pero si dirige su vida por la inteligencia, es un animal racional. No es un animal irracional, sino que es un animal racional. Pero nosotros, cuando nacimos de nuevo, deberíamos de haber dejado de dirigir nuestra vida por el alma. Usted conoce muchos cristianos que son almáticos, por no decir, carnales, porque ya no pueden ser animales porque tienen espíritu, ¿verdad? Entonces, el punto es que, por eso le mencionaba lo de animal al principio, ¿verdad? Dios, entonces, fíjese bien en esto, por favor, hermano, aleluya. Los animales no se pueden comunicar como nosotros nos comunicamos, aunque dicen que los delfines emiten cierto sonido y que hay perros bilingües, ¿verdad? Porque dicen miau, miau, ¿verdad? Y cosas así, pero realmente póngale que ellos tienen alguna forma de comunicación. Las hormigas se comunican con sus antenitas, se comunican, tienen una forma de comunicación, pero no tan avanzada como la que nosotros, los humanos, tenemos. Nosotros hablamos, nos comunicamos. Cuando Dios quiso que el hombre dejara de construir lo que estaba construyendo, lo que hizo fue confundirle el idioma.
Entonces, al confundirle el idioma, le confundió la comunicación. Al confundirle la comunicación, no pudieron seguir con la edificación. Al no seguir con la edificación, no pudieron lograr su propósito. Pero nosotros nos comunicamos por medio de un idioma. Amén. Hay gente que tiene un más alto grado del poder de la comunicación. Yo tengo mi hijo que habla portugués, francés, italiano, español, inglés, y está aprendiendo hebreo y griego. Entonces, a mí tiene una facilidad tremenda para eso. Acaba de regresar del Congo porque fue con la ONU como traductor francés e inglés. Y a mí me da envidia santa cuando miro que él, no sé si hay, no hay envidia santa, ¿eh? Pero cuando miro que él se contacta y que se comunica y que está hablando en francés y de repente en otro idioma, y yo digo, a mí se me confundiría, ¿verdad? Hay gente aquí que habla perfectamente el inglés y habla perfectamente el español, y sinceramente valen por dos, porque tienen una mayor capacidad de comunicación. Entonces dice usted que el problema que tenemos es que aún esa comunicación podría ser una comunicación puramente animal, racional, si no ha nacido de nuevo la persona. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo idioma. Y no estoy hablando necesariamente del hablar en otras lenguas, porque hablar en otras lenguas, nuestro entendimiento queda sin fruto, aunque nuestro espíritu es edificado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces usted está hablando en lenguas y siente que su espíritu está creciendo, y gloria a Dios por eso, y que el Espíritu Santo nos recuerde siempre hablar en otras lenguas, hermano, y que no pasen días sin que lo hagamos, ¿verdad? Espíritu Santo bendito, auxílianos por favor y recuérdanos. ¿Cuántos hablan en lenguas acá? Entonces hágalo, no solo cuando viene al culto, hágalo en su casa, en su trabajo, mientras va en el freeway, mientras hable en lenguas. Eso es una comunicación de su espíritu hacia el Espíritu de Dios. No la entiende el diablo, esa comunicación no la entiende nadie, pero usted está siendo edificado. Pero existe una comunicación del cielo hacia la tierra, que es un nuevo lenguaje, es una nueva palabra, y nosotros tenemos que aprender ese lenguaje. Y yo le he llamado a esto, le he llamado la palabra ministerial. Aleluya. Esto es muy importante. Esto es demasiado importante. Y le voy a explicar, mire, se lo voy a poner de esta forma. Y vuelve la burra al trigo, dirá alguno, ¿verdad? Pero algunos de ustedes están perdiendo cosas extraordinarias de este país por no haber querido aprender a hablar inglés. O por haraganería, simple y sencillamente, porque tal vez sí saben y no les gusta leer, y hay cosas que compran o que son beneficio para su vida, y por no leerlo, para su vida material aquí en la tierra, y por no leer la letra pequeñita, no saben lo que se está perdiendo. No se ven muchos amenes, pero no importa, no me importa. De todas maneras, yo me comunico con la palabra, con usted. No sé qué ejemplo ponerle. Voy a poner uno, mire. Yo tomé 4 días de vacaciones antes de venir para acá con mi familia. Toda la gente toma 15 días, yo tomé 4, porque tengo muchas cosas que hacer. Y entonces ellos estaban en Orlando. Entonces fuimos a evangelizar a Mickey Mouse. El tipo no hay modo que se convierta. Yo tengo como 20 años de estarlo evangelizando y no se convierte. Cuando uno entra y uno se sube a un carrito que lo lleva a uno hasta la entrada de la atracción esta, entonces le empiezan a hablar en inglés, pero le empiezan a hablar como que estuvieran en una subasta. Ahí, y uno va a tratar, y el ruido del motor y toda la gente hablando, y ni modo, como ellos nacieron acá, le atinan hasta
subliminalmente. Y uno va, que dijo que estaba en el parqueo Mini 40, que me quedé en Mickey 25, y que va a haber un desfile, pero no sé a qué hora. Por no saber el idioma, uno se pierde cosas. Pero dejó de ser humano por no saber el idioma. No, pues muchos cristianos, por no saber el idioma del cielo, por no saber con qué idioma se les habla, se pierden cosas, pero dejan de ser cristianos. No, pero no está viviendo la plenitud. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted quiere vivir la plenitud? Aleluya, yo también. Pues el primer día que vine acá a Chicago y entré y vi un rótulo que estaba por ahí, y ahora reconozco la letra de quien lo hizo. Había un rótulo ahí que decía que su palabra es acrisolada y que es un escudo para nosotros. Entonces yo cuando lo vi dije, wow, yo traía otro mensaje. Yo le iba a predicar a usted del libertador de libertadores. Y entonces inmediatamente dije, yo les tengo que hablar de otra cosa, y les hablé de las armas defensivas y ofensivas. Y me fui rápido allá a la oficina y empecé a ver, y yo sabía que había algo más de lo que yo le había dicho ese momento, pero me quedé así como cuando una olla está hirviendo, ¿verdad? Una olla de tamales, ¿verdad? Que está hirviendo. Y yo dije, esto tiene que haber algo más. Y el Señor me mostró lo que había, y de plano, pues era para ustedes, ¿verdad? Así que se lo voy a contar. El Señor me mostró, y yo se lo dije, le dije a Billy y a Brendita cuando me fueron a dejar, a Willy, perdón, pues ya te estoy cambiando el nombre, vos hermano, qué bárbaro el hermano Sergio, ¿verdad? Les dije, Señor, ese mensaje, hay algo más escondido ahí, ahorita me voy a ir a estudiar, les dije. Pero yo creía que era otra cosa lo que había, y cuando entré, el Señor me mostró esto que le voy a compartir. Básicamente, el Señor me hizo ver que en la Biblia hay muchas formas para decir palabra. La palabra es en donde está basado el lenguaje. Hay muchas formas para decir palabra, pero de esas 5 son básicas. Solo hay 5 en el hebreo. 5 formas de decir palabra. Por favor, diga conmigo, 5 formas de decir palabra. Es decir, yo quiero estar seguro de lo que le estoy tratando de trasladar el lenguaje. Si usted aprende estas 5 formas, en el reino de los cielos usted va a encontrar la plenitud del mensaje de Dios. Y si usted aprende estas 5 formas, oiga lo que le voy a decir en este momento, el milagro más grande que se puede realizar en la tierra se va a hacer efectivo en usted. Ahora aquí le voy a preguntar algo, le quiero preguntar algo, le voy a dar un tiempecito para que medite y me conteste. ¿Cuál es el milagro más grande que jamás se haya hecho sobre la tierra? Piense. Think about it. Piense. Espérate, te aventaste un home run. El Señor hecho Dios, Jesucristo hecho hombre, perdón, Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo que dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, es: y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó o habitó entre nosotros. Entonces, el milagro más grande que jamás haya habido sobre la tierra es que Dios se hizo hombre. Ese milagro es más grande que la resurrección. Ese milagro es más grande que devolverle la vista al ciego.
Ese milagro es más grande que hacer caminar a aquel hombre que no podía y que estaba en la puerta de la Hermosa en el templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque es que es inconcebible, hermano, no, la mente humana no lo puede concebir, que Dios tomara forma humana, se hiciera humano. ¿Y cómo lo hizo? A través del verbo, y el verbo es la palabra. Entonces la palabra se hizo carne. Entonces cuando nosotros estamos predicando en la actualidad, y si tenemos las 5 formas estas que le voy a mencionar, si tenemos estas 5 formas, la palabra de Dios, el verbo de Dios desciende a través de los labios de un predicador y se mete en el corazón de alguien, se le hace rema, entonces la palabra se hizo carne. Entonces se repite el milagro de la encarnación. Por eso la hora del mensaje, hermano, mire, la hora de la oración es extraordinaria y gloria a Dios y el cántico nuevo, pero no solamente eso, la hora de la ofrenda también es extraordinaria, la hora de la profecía es extraordinaria, pero la hora del mensaje es el momento cuando el verbo se puede hacer carne en tu vida, y eso puede cambiar para siempre tu vida. Yo sé lo que te digo, hermano, porque a mí me cambió la vida la palabra de Dios, yo lo sé. Entonces tenemos que encontrar cuál es ese lenguaje. Entonces la primera que aparece acá es la palabra Mahamar. Yo le puse un número ahí por si usted lo quiere investigar en la Strong Concordance. Es el 3982. Solo que si lo va a buscar le tiene que anteponer un 0. 03982. Mahamar. Esa es una palabra mandamiento. Palabra mandamiento. ¿A qué unción ministerial corresponde esta palabra? Hoy está muy callado, como que el frío. Este es el apóstol. Entonces hay muchas cosas que un apóstol puede decir. Revelación, puede tener revelación, doctrina y todo esto. Pero una de las cosas que se restauran con el ministerio apostólico es la autoridad. La autoridad. No para sojuzgar a nadie, lo vuelvo a repetir porque lo dije la primera noche y lo digo siempre, no para sojuzgar a nadie, pero debe de tener una cabeza. La iglesia debe de tener cabeza. Es que Cristo es la cabeza, sí, pero Cristo es la cabeza. Mire, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. 1 Corintios 11 lo dice. Entonces, si una mujer dijera, no, Cristo es mi cabeza, ¿y su marido qué? No ese ni cabeza tiene, dice, de todos modos es su cabeza. Mahamar es palabra mandamiento. Mahamar es una palabra dada apostólicamente. Son órdenes, son instrucciones. Hermano, mire, las instrucciones a veces son terribles, hombre. Porque a uno no le explican por qué. Una instrucción no le tienen que explicar a uno por qué. Vaya y hace esto. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Dicen allá en el ejército, ¿verdad? Haga tal cosa, haga tal otra, haga tal otra. Entonces, claro, estamos hablando de cosas correctas, desde luego, no estamos hablando de cosas malas. Pero le voy a poner un ejemplo, por lo menos unos 3 ejemplos de donde aparece esta palabra. Esther capítulo 1, versículo 15. Conforme a la ley, están preguntando aquí, ¿qué se debe de hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el Mahamar?
por no haber obedecido el Mahamar, el mandato del rey transmitido por los eunucos. ¿Qué se debe de hacer con la que era esposa? ¿Qué se hizo con ella? ¿Está conmigo? ¿Qué se hizo con Basti? Basti era la reina. Basti era la reina, Basti era la esposa. La quitaron. Gracias, hermano. ¿Por qué la quitaron? Porque no obedeció ¿qué? El Mahamar, la palabra, no la obedeció. Una instrucción, haga tal cosa. Nah, usted me manda a mí, pues. ¿Y usted quién es, pues? Usted me manda. Y realmente lo que Dios estaba es tratándoles de enseñar un mensaje. Dios está tratando de enseñarte un mensaje para que te conviertas en la esposa verdaderamente. ¿Obedecerás? Pregunto, ¿obedecerás? Ahora, yo insisto, no predico yo esto con el propósito de es que yo voy a ser el jefe. No, hermano, a mí me quitó las ganas el Señor de ser el jefe desde hace años. De veras, hermano. Y yo entendí que no era jefe lo que tenía que ser, sino que siervo. Es más, mi nombre, Sergio, quiere decir siervo. Entonces, pero es importante que se digan cosas y que se atiendan esas cosas y que se cumplan esas cosas. Comuníquese y cúmplase. Así de sencillo. Por eso es que muchos pastores prefieren ser independientes. Ellos no tienen el Mahamar de Dios. No lo tienen, tal vez tienen otro tipo de palabra. No tienen el Mahamar de Dios, pero no se quieren sujetar a nadie. Porque no quieren que les digan, no, eso que estás haciendo no está bien. No, eso tampoco. No, mire, le voy a poner un ejemplo que usted acaba de ver. Usted acaba de ver al hermano Billy Bunster aquí. Cuando él llegó a la cobertura, ellos tenían otra forma de doctrina, totalmente diferente. Y entonces él me dijo, hermano, yo necesito estar con un padre espiritual. Pero yo no quiero pedirle a usted que usted sea mi padre, porque los hijos no le piden al papá que sea su papá. Esas son las palabras de él. Yo no sé si usted escoge que yo sea su hijo. Y entonces yo dije, ese Billy, qué raro me lo dijo, ¿verdad? Entonces, amén, oramos, fue una cosa sobrenatural lo que pasó. Oramos, le extendimos la cobertura y empezó a entrar en el Mahamar de Dios. Pero yo nunca se lo impuse. ¿Sabe cuál fue el primer clavo que tuvimos en la iglesia? Pero él no. Que las hermanas se cubrieran para orar. Pero no se lo dijimos, yo no se lo dije. Pero como habían algunas hermanas que sí se cubrían porque venían de alguna congregación que usted también conoce, de la que yo estuve ahí también, y habían estado ahí y estaban dentro de la iglesia, ellas se cubrían para orar, ellas empezaron a decir, aleluya, ya vino este hermano, el hermano Sergio, y las mujeres de ellos sí se cubren para orar, y entonces lo empezaron a decir, y se volvió un lío, hermano. Y entonces me preguntaban, ¿entonces nos tenemos que cubrir? La hermana Claudita, la esposa del hermano, me decía, ¿y nos tenemos que cubrir? Yo decía, no, calma pueblo, calma. Aquí dice la Biblia esto y esto y esto, pero tiene que ser un fluir y que por aquí, que por ahí. Y cuando sentimos, ¡pum!, estaban cubiertas todas. Y fue algo, y se fue gente de la iglesia. Por eso. Después, me estaban contando ellos, estábamos platicando. Y entonces me dijeron, fíjese que la vez pasada que estábamos arreglando los adornos, se cayó un hermano muy amado, se cayó y se quebró el pie, creo que se había quebrado, estaba arreglando los adornos de Navidad. Entonces yo le dije, así me dijo. Entonces yo solo le dije, eso les pasa por estar celebrando fiestas paganas. Y se rió él y me dijo, ya sabía que algo así me iba a decir. Dejaron de celebrarla. De la noche a la mañana. Porque entendió la palabra Mahamar.
Pero hay un montón de hermanos que uno está todo el tiempo, y dale que te dale, y dale que te dale, y dale que te dale, y re que te dale, y vuelve otra vez la burra al trigo, y nada. O sea, hay gente que aprende el idioma rapidísimo. ¿Y sabe quiénes son los que aprenden el idioma rapidísimo? Espérenme, perdonen que los ponga de ejemplo. Ellos están aprendiendo el idioma y se hacen los quites. Yo ya me los vi. Pero las chicas, pero tienen el mismo. Ustedes tienen menos tiempo que Willy de estar aquí, ¿sí o no? Y Sarita seguramente fue la primera que lo aprendió, ¿o no? Le fue así. Ella ha empezado a hablar con las muchachitas y sí, que que por aquí, que por allá, y ahora usted las oye, porque ustedes nacieron aquí. Porque los que aprenden el idioma más rápido son los niños. Y el idioma el que lo aprende más rápido, son los niños espirituales, los que no tienen prejuicios y dicen amén, y yo me meto. Denle un aplauso al Rey bendito. Denle un aplauso, mire, hermano. Y eso le pasó a estos hermanos que les estoy hablando. Esos hermanos que les estoy hablando, eso fue lo que les pasó. Porque ellos llegaron como niños espirituales. Hermano, la primera vez que yo estaba en la iglesia de hermano Billy, me tuvieron hasta las 3:30 de la mañana haciéndome preguntas. Y tal cosa, ¿qué significa? Y estábamos después de la cena, es decir, prediqué, fuimos a cenar, ahí mismo tenía la cena, y entonces como me estaban haciendo preguntas muy interesantes, dije, traigan el pizarrón, y yo me paraba, hermano, y les explicaba, y hermano, y tal cosa, y mire, cuando me di cuenta a las 3:30 de la mañana, eran unas esponjas. Entonces, la cuestión está, somos niños como para entender la palabra Mahamar. A los niños son los que se les dan las instrucciones y ellos a veces no quieren cumplirlo, pero lo cumplen. Pero ya los adultos, hermano, que listan los adultos. Nosotros tenemos un colegio que tiene 650 alumnos. Y dentro de esos 650 alumnos, más del 50%, quizá el 70%, son de primaria para kinder. Qué chulos son esos, lindos. Uno entra a la clase ahí con ellos y se paran. Buenos días, apóstol Sergio, que Dios lo bendiga. Pero llego con los jóvenes, con los adolescentes, y entro y ni saludan. Y la maestra dice, bueno muchachos, eso es el apóstol. Y en el sentido espiritual así en la vida también. Los niños espirituales, los que tienen un corazón de niño, los que entienden este lenguaje, aleluya, dice, sí, amén hermano, no hay problema. Usted los pone a repetir, buenos días hermano apóstol, Dios lo bendiga. A ellos lo repiten, buenos días hermano apóstol. Pero los viejos, los que tienen 30 años de ser cristianos, les cuesta. ¿Y por qué voy a saludar así? ¿Acaso yo soy un muñeco de aquellos que hacen así cortados con tijera? ¿Y acaso tal? Y empiezan a cuestionar. Ya no sea viejo, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Estoy hablando espiritualmente. Las manchas denotan la vejez. Se llaman manchas de la vejez. Se dan sobre todo en la gente blanca. Nosotros de este color no desteñimos. Pero la gente blanca, usted le mira las manos y usted le empieza a ver las manchas. Este tiene 60, 70, ya va llegando a 80, dice usted, ¿verdad? Las manchas denotan vejez, las arrugas denotan vejez. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una jovencita preciosa, hermosa, por ahí viene el Señor Jesucristo.
Entonces usted tiene que ser así. Oiga la palabra Mahamar, atiéndala y obedézcala. Bueno, usted dirá, no, usted como es el apóstol, le conviene. No, hermano. Si yo también fui hijo de mi padre, dice Proverbios. Fui hijo amado de mi padre, tierno ante los ojos de mi madre. Y me daban instrucciones que a veces eran cardíacas y yo las tenía que obedecer. Vienen los líos que me metí. Hasta balazos me ofrecieron en algunos lugares, así literalmente. Pero no me voy a meter en eso, ¿verdad? Mejor volvamos al punto. Entonces, miremos, estoy hablando ahorita todavía de lo apostólico. Mire esto, Esther 2:20. Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela, ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había Mahamar. Porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo como cuando estaba bajo su tutela, bajo su cobertura, bajo su casa, bajo su techo. No digas tal cosa. Está bien, no lo digo. Es una orden, es una instrucción. Difícil eso, ¿verdad, hermano? Aquí, sinceramente, sincerémonos. Difícil eso. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo de nosotros los humanos es ser libres e independientes. Tiene 15 años usted y su papá le pone a hacer tareas y por aquí y le regaña si no le lleva las notas y dice, algún día voy a cumplir 18 años y voy a trabajar y me voy a ir y voy a ser independiente. Y entonces algún día cumple los 18 años y se gradúa y consigue su trabajo y ya se siente que es jefe de sí mismo, pero en el trabajo lo manda un jefe que es primo hermano de Satanás. ¿Nunca se ha encontrado con un jefe usted así? Los hay, hermano, los hay. Vaya pues, primo hermano de Nimrod, de Nabucodonosor, pues, va. Y lo agarra a usted de punta, ¿verdad? Mira vos, te vas a lavar los baños, pero eso no está en mi job description. Mira, vos lo haces o te quedas sin chance. Y ahí va, ¿verdad? Y él que quería ser libre ahora está lavando los baños. Algún día voy a poner mi propio negocio y voy a salir de aquí, ¿verdad? Y entonces un día pone su negocio y ahora le resultan 1000 clientes. Aleluya. Puso una lavandería y resultan 1000 clientes. Estoy prosperando. Y de los 1500 le llegan a reclamar. Mire, no me planchó bien mi camisa. Mire, esta tiene una mancha, le botó un botón, le quebró un botón. Ahora tiene 500 jefes. Y entonces viene a la iglesia. Y el pastor le empieza a decir, tienes que hacer esto. No, ya tengo muchos jefes. Yo sí siempre he querido ser libre. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi iglesia yo también. Dice, ay. Y se lo lleva el río porque no pudo atender la palabra Mahamar. Y el pastor que tiene Mahamar sobre sí puede dar Mahamar a los demás. Y eso se lo puedo mostrar con la Biblia. Mire, estaba enseñando hace unos días de los mantos ministeriales, que hay 5 también, claro, qué casualidad. El manto del profeta, el manto del apóstol. Pero interesantemente, hay 5 mantos. El manto de los apóstoles. ¿Alguien se acuerda del manto de los apóstoles? Lo pusieron sobre la borriquita. La Biblia dice que quitaron el manto de los apóstoles y la pusieron sobre el pollino que se iba a montar el Señor Jesús, y entonces se montó el Señor Jesús. La borriquita representa la terquedad del carácter humano, y Jesús no se sienta ahí si no le ponen un manto apostólico, porque Jesús no cabalga a pelo. Entonces le dice a sus apóstoles, pónganle manto.
Imagínense que la borriquita cuando le ponen manto empieza a relinchar y todo, y bota el manto. Entonces Jesús dice, no me monto. No me monto si no tiene manto. No monto sin manto. Les haber dicho, momento, no monto sin manto. Entonces la borriquita se dejó poner el manto a los apóstoles y Jesús se subió sobre ella. Pero ¿qué pasó inmediatamente? Empezó a caminar la borriquita y las gentes le ponían sus mantos debajo de los pies de la borriquita. Entonces, burrita con manto, la gente le pone sus mantos. El que tiene autoridad sobre sí, la gente se le sujeta. Palabra Mahamar. Aleluya, hermano, Dios mío, le dije que iba a redimir el tiempo, pero eso está difícil a usted. Pero ¿qué le vamos a hacer, hermano? Ahora ya estamos montados en la borriquita, agarrémonos, ¿verdad? Miremos este otro versículo. ¿Qué pasó ahí? Imra o Emra. Esta es la palabra 565. Esta es la palabra promesa. Esta no es palabra mandamiento. Esto es interesante, por el amor de Dios. Aleluya. Pues, hermano, usted puede decir aleluya. Diga aleluya. Es que, a veces usted, pero ¿por qué tan emocionado, hermano Sergio? Es que esto nos aclara el panorama. Esta palabra promesa se representa al profeta. Entonces un profeta no puede venir aquí a dar órdenes. Así dice el Señor. Tú vas a hacer tal cosa, tú tal otra, y tú te casas con aquello, y entonces tú te divorcias de aquel, y hacer todo su rollo. No. El profeta tiene que dar palabra promesa. El que da la palabra Mahamar es el apóstol. Y como el pastor estaba bajo cobertura apostólica, el pastor también da palabra Mahamar. Entonces cuando llega un profeta se tiene que sujetar al pastor de la congregación. No se trata que quítese de medio, aquí ya vino el profeta, ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Ausente, ni consciente, ni inconsciente. Imra, de Mahamar, Imra es una palabra de profecía, es una palabra de promesa, que generalmente son los profetas los que Dios levanta con esa palabra, hermano, y lo hacen a uno, lo vivifican, hermano. Sinceramente, aparece un profeta genuino y le dice a uno cosas que solo uno sabía. Y por eso es que ahí, aunque funciona el pastor en algunas ocasiones, tiene más credibilidad un profeta que es itinerante y que nunca había pasado por ahí, y le dice, usted se me hace que tiene tal y tal problema, el Señor dice tal y tal y tal cosa, Dios me dijo, y le dicen lo que están viendo de su vida pasada, no para descubrirlo, no para avergonzarlo, sino para que usted sepa que tiene rayos X, y así como está viendo el pasado, le está viendo su futuro. Pues así dice el Señor, nunca más serás en esta condición. Dios te va a levantar, Dios te va a dar, tu hogar va a ser restaurado, qué sé yo. Y entonces esa palabra es una promesa. ¿Cuántos quieren un profeta que les hable? Aleluya. Pero un profeta no manda. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Pablo está en una congregación y entra Agabo, un profeta. ¿Han leído eso? ¿Qué hizo Agabo? Agarró el cinto que era de Pablo y ¿qué hizo? Se amarró y dijo, esto harán con el dueño de este cinto. Y todos sabían que el cinto era de Pablo. Y se pusieron a llorar, Pablo, por favor, no subas a Jerusalén, mira que te van a amarrar. Y él les dijo, ¿por qué ustedes están
compungiendo mi corazón, yo estoy dispuesto aún a morir, les dijo, y subir a Jerusalén. Pero él no dijo, el profeta me mandó que no subiera. El profeta solo dijo lo que le iba a pasar. Eso fue todo lo que hizo el profeta. Esto te va a pasar. Ah, bueno, hijo, gracias. Hay oras por mí. Porque yo no voy a dejar de subir a Jerusalén. Yo voy a ir a Jerusalén. Pero te va a pasar esto. Pero mejor no subas. No, pero yo voy a ir. Porque Dios me dijo, me habló el Señor aquí adentro. Y además vos no tenés palabra Mahamar. Vos tenés palabra Imra. Yo, hermano, estaba platicando con unos ministros y me decían, a partir de ese momento que Pablo no obedeció al profeta, su ministerio se vino abajo. Estás completamente equivocado, le dije, porque Pablo después dijo que él había alcanzado y había terminado la carrera con gozo y nunca se le vino su ministerio abajo. El profeta no manda, pero Dios lo usa para prometer. A mí me han hecho unas promesas a través de los ministerios proféticos, hermano. Un profeta una vez llegó y yo no sabía qué era lo que iba a hacer, entonces yo me acerqué porque creí que él me quería dar el tiempo para finalizar el culto, porque me señaló. Y entonces yo, como pastor de la iglesia, me acerqué porque iba a tomar el tiempo ya para finalizar. Luego, así dice el Señor: vienen días en los que te han hecho daño te van a pedir perdón públicamente. Y pau, promesa. Eso fue, póngale que fue un día martes o miércoles, ya ni me acuerdo. Entonces algunas personas supieron que él había llegado y lo invitaron a una convención que tenían en grandota en el Parque de la Industria, y entonces yo lo tuve que llevar. Yo lo llevé, le dije, yo te voy a traer porque estás bajo mi responsabilidad. Y entonces me lo llevé a él y a su traductor. Y entonces estábamos sentados, hermano, en primera fila, cuando se subió un hermanito a administrar las ofrendas. Un pastor que me había jugado rudo, me había fabuleado. Y entonces subió, y yo estaba bravo con él y medio lo saludaba, ¿no? Usted sabe, cuando uno está medio bravo, ni se puede reír uno bien con la gente, ¿va? Y entonces se subió y habían como unas 1500 personas o 2000, no sé cuántas, realmente yo soy malo para calcular ahí, pero había bastante gente. Y desde el púlpito dijo: hermanos, a mí me invitó el pastor Josué Muñoz, era el pastor que lo había invitado, me invitó Josué para ministrar las ofrendas, y realmente yo no le dije nada de lo que voy a hacer, pero lo siento en mi corazón. Hermano Sergio, te pido perdón públicamente por lo que te hice. Te hice un gran daño y te pido perdón. Dios, hacía 2 días me habían dado la promesa. Entonces cuando yo subí me abrazó y me dijo: perdóname, de veras, de todo corazón, perdóname. Wow, dije, eso está bueno. Claro que como yo también he ofendido a otros, me tocó irle a pedir perdón a otros, ¿verdad? Pero eso no me lo profetizaron. Eso no me lo reveló carne ni sangre, sino que el Padre, ¿verdad?, a través de su Espíritu. Pero el punto es que la palabra, el lenguaje nuestro tiene que mire, el lenguaje nuestro no es el hebreo, hermano. A mí cuando los hermanos me empiezan: mire, hermano, es que Adonai, Yeshua Hamashiach y Baruch Hashem Adonai, yo le digo: mira, para. Ni siquiera sabes hablar el quechí, que fue donde saliste, y me vas a venir a hablar en hebreo. No, déjate cuento, le digo, no, déjate cuento. No, es que el verdadero nombre de Jesús no es Jesús, sino que es Yeshua. ¿Quién dice? Te lo puedo comprobar que no. Entonces, el idioma nuestro es otro. Está basado en 5 palabras: Mahamar, Imra.
qué hora va a terminar, hermano Sergio? Si le hacen falta 3, no se preocupe, calma pueblo, lo podemos dejar hasta aquí, usted averigua las otras, o se las mando por correo electrónico. Pero mire, solo le voy a leer Salmo 119, 58. Supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu imra. Entonces él les está agarrando de la palabra profética. Usted cuando ore y le dieron una palabra profética, una profecía, entonces agárrese de eso. Señor, tú me profetizaste, yo lo sentí claramente. El tipo no sabía nada de lo que yo estaba pasando, Señor, y él me dijo esto, así que no fue él, sino que fuiste tú. Y tú me diste una promesa, y tú me diste un imra, y no hay modo que se mire claro, cada vez miro más oscuro. No aclares que oscurece. Por favor, Señor, ayúdame. Y me baso en la palabra esta, y me baso, y ten piedad, y ten piedad. Y Dios está velando sobre su palabra, dice Jeremías, para cumplirla. Lo que Dios te prometió, te lo va a cumplir. Sí, Señor, créelo. Ese es tu lenguaje, se tiene que ser tu lenguaje. Mira este otro versículo, Salmo 119, verso 116. Sosténme conforme a tu palabra, promesa, conforme a tu imra, para que yo viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Una de las cosas que hace la palabra del profeta, que el Señor le da a los profetas, es que da vida a los que ya estaban. Ejemplo bíblico. El hijo de la viuda de Naín estaba muerto. Jesús se encontró con él y lo resucitó. Inmediatamente todos decían, este es el profeta. ¿Por qué si no le había profetizado? ¿Por qué toda la gente decía este es el profeta? Porque había resucitado al muerto. Entonces los profetas lo que deben de hacer es resucitar a las iglesias muertas con su palabra, imra. Miremos pues, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Este es el verso en mención del principio del mensaje. En cuanto a su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. El imra de Jehová es un escudo a todos los que en él esperan. Usted puede tomarse del imra, de la palabra profética, de lo que le dijeron a usted, y batallar y saber que ese es su escudo. Por eso es que la Biblia dice que si nosotros creemos, obedecemos a Dios, nos va a ir bien, pero que si le creemos a los profetas seremos prosperados en todo. Hay muchas formas de ser prosperados. Una de las formas es ese versículo que me pusieron acá en la tarjeta que me hicieron, y lo recibo en el nombre de Jesús. Pero también los profetas, hermanos, traen bendición. Lo único que a veces son un poco locos, hombre, y entonces uno yo tengo que, en el nombre de Jesús, voy a pasar por alto las locuras de muchos de mis amigos profetas, porque son una bendición. Ya cuando se ponen así todos alborotados, entonces sí, hay que pararlos, ¿verdad? Pero yo sí tengo amigos profetas que tienen una puntería, hermano. Son snipers. Ok, sigamos. 562, la palabra Omer. Entonces ya tenemos 3 palabras: Mahamar, Imra y Omer. La palabra Omer quiere decir discurso o dicho, y aparece en el Salmo 68, que es figura del evangelista. Aparece en el Salmo 68, le estaba diciendo, el Señor daba el Omer, las evangelizantes. Hay unas versiones que dicen las mujeres evangelistas. Eran muchas, había ejército grande de mujeres evangelistas con palabra Omer. Y si usted lee todo el Salmo 68, usted se da cuenta que esa palabra es la que llega a los que están empobrecidos. Esa es la palabra que llega a los que están en terreno árido. Esa es la palabra que llega y los saca de las tinieblas. Y esa es la palabra que da la iglesia
de una manera evangelizante. Voy a avanzar porque si no, no voy a terminar. Son 5, ¿verdad? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuáles? Vamos a ver. Mahamar, Imra y Omer. Hoy vamos a salir hablando un nuevo idioma de acá y pidiéndole a Dios: envía tu palabra, Señor, envía tu palabra Mahamar, envía tu palabra Imra, envía tu palabra Omer, en nombre de Jesús. Pero mire esta otra palabra, 4405, milla. Eso quiere decir habilidad para expresarse. Este es el maestro. Déjeme contarle algo que me pasó. Y eso fue una palabra Imra que me dieron a mí. Hace 8 años aproximadamente se fundó en Guatemala una cosa que se denominó, y todavía estamos juntos, el Consejo Apostólico de Guatemala. Ahí congregamos aproximadamente 18 apóstoles de las misiones más importantes, en el sentido de importancia, me refiero en el sentido de número e influencia en Guatemala. Al principio nos atacaron muchísimo las iglesias tradicionales, ahora ya no. Este año, antes de las elecciones, hicimos un foro con los presidenciales. Nosotros, el Consejo Apostólico, invitamos a la Alianza Evangélica. La Alianza llegó con nosotros y fue el único foro al que llegaron todos los candidatos que nosotros invitamos, hasta la Menchú. Sí, le digo hasta la Menchú porque ella no comparte las ideas cristianas, pero ahí estuvo. Y les preguntaron: ¿y ustedes qué opinan de los matrimonios gay? ¿Y ustedes qué opinan de tal cosa? ¿Y ustedes qué opinan? Y ahí se disparaban ellos, ¿verdad? Tratando de quedar bien con el que quedó, el presidente que quedó. Dijo, cuando le preguntaron eso, dijo: Dios dijo a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Y todo bravo, bravo. Yo creo que ahí votaron por él, a ver. Ok. Bueno, es para contarle cómo está ese consejo. Ahí a veces nos metemos unas peleadas, ¿verdad? Porque no coincidimos doctrinalmente en todo. Pero cuando este consejo se fundó, hicieron una reunión en el Estadio Nacional. Llegó Marcos Witt a cantar y predicó un hermano argentino que se llama Claudio Freixo, y habían traído a un profeta de aquí de los Estados Unidos que yo jamás lo había visto en mi vida. Y lo habían traído específicamente para que nos profetizara. Para eso iba. Y el tipo nos dice de entradita: bueno, yo le voy a profetizar si el Señor me dice algo, pero si no me dice nada, no les digo nada. Pues tiene razón, dije yo, ¿verdad? El que pagó el pasaje de a estar pidiéndole a Dios que de veras funcione la cosa, ¿verdad? Y entonces me acercó. Yo tenía mi nombre acá, porque nos habían puesto el nombre, y me dijo: vamos a empezar por aquí. Y me señaló con su dedo: vamos a ver, Sergio. Oh yeah, le dije: Sergio. Y empezó a orar y me dijo: yo miro sobre tu cabeza, miro un montón de revelación de Dios, y que baja, y cuando la trasladas en lenguaje popular, y el pueblo te entiende. Chample, dije yo. Pero los pastores que estaban a la par mía, había uno que decía: ¡ala! Uno así que es un hermano que es bien exagerado. ¡Alarán! De veras, así decía. Y entonces me dijo unas cosas bien tremendas, hermano. Tú serás conocido como, mejor no le digo el futuro, ¿ah? Solo le cuento lo que me dijo, de lo que él estaba viendo. Serás conocido de tal manera y serás, wow, Señor, Padre Santo, ayúdame. Entonces, yo tengo mi palabra Imra, que estoy esperando, pero la traigo a colación porque el maestro, una de las cosas que tiene es que le puede explicar a la gente.
Entonces hay cosas que la gente no le entendía a otro, y de repente aparece un maestro y las explica y dice, ala, pero si eso, qué cabal, ahora entiendo. Y el pastor, pero si eso es lo que te he estado diciendo un año. Y entonces, pero es lo mismo con un evangelista. Un evangelista, hermano, uno le va a hablar a un inconverso y le explica el plan de salvación, y el cuate ni le cree. Y el evangelista solo llega y le dice, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, y llorando, hermano, y ahí uno le da, pero si a este lo estaba evangelizando yo, dice. Lo importante es que tengamos las 5 palabras: Mahamar, Imra y Milla. Milla. Solo déjeme decirle dónde está. Mire cómo este versículo, no funcionó esta cosa. Se trabó. Ay, Dios mío. Se trabó. Pero no hay problema, porque tengo los versículos apuntados en otro lado. O sea que ¿qué le vamos a hacer, va? Los anteojos, no. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le puse al tema? Qué mala onda que sea allá. Pero aquí está. A ver quién estaba orando para escucharme el mensaje, pero ay, ay, ay. Homer, evangelista, maestro. Entonces, mire pues, Proverbios. Ahora no quiero funcionar esto tampoco. Bien. Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus millas. Entonces el maestro tiene que cuidarse de a quién le habla, porque nosotros hablamos sabiduría entre los espirituales, entre los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo. Entonces un maestro, hermano, a veces se pone a hablar cosas y los inconversos ni le entienden, pero los meros hermanos, los que tienen hambre, esos sí le agarran las palabras en el aire. Y eso era lo que decía este verso. Vamos a ver si ya se trabó esa cosa. Pues no. Pues aquí tengo otro. Job 34, 2 y 3. Oíd, sabios. No, esta es todavía del maestro. Fíjese, oíd, sabios. ¿Cuántos sabios hay aquí? Sí, claro, si el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros los que sabéis, ustedes sí saben, prestenme atención. Esa es una palabra de un maestro. Eso no puede ser un evangelista, porque el oído distingue las palabras, como el paladar prueba la comida. Cuando usted ha estado acostumbrado a oír palabra de estas 5 formas que le acabo de decir, usted, mi estimado hermano, y oye otro mensaje, usted dice y eso les ha pasado incluso a algunos de ustedes, que tal vez hasta se pelearon con el pastor y se fueron a dar una gran vuelta por todo Chicago, y cada vez que probaba con su oído la palabra de otro lado decía no le echaron sal, no tiene sazón. Voy a llegar, aunque hermano Willy, pero voy a llegar. Y se sienta, y come y toda la cosa. Tiene que humillarse, pero cualquier parecido es simple casualidad. All right.
El nombre de los protagonistas cambiado para proteger a los inocentes. Entonces miremos, esta es Mishá, este es Mishá todavía. Otro versículo, Job 4:4. Tus Mishás, tus palabras eran el sostén de los vacilantes y tú fortalecías las trémulas rodillas de los débiles. Entonces la palabra del maestro, cuando se está hablando, fortalece a la gente, le fortalece sus rodillas, se ponen a orar, a caminar, sus manos pueden ser levantadas sin ira y sin contienda, porque están aprendiendo una palabra extraordinaria. Salmo 19:4, bueno, también, pero ese no lo voy a explicar. Y finalizo para administrar la cena del Señor. ¿Cuántas palabras llevamos? ¿Cuáles? Ya está el apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro. El pastor, realmente el pastor, como dice hermano I. Ávila, el pastor es el más importante, dice, porque nosotros los evangelistas, dice, podemos evangelizar a un montón de gente, pero si después el pastor no les hace seguimiento, se van al infierno, dice el hermano. Eso dice el hermano I. Ávila, eso está en Primera de Gille. Vamos a ver, sin ver sus apuntes. La otra es difícil explicarle, le voy a decir por qué. Porque aparece 1354 veces en la Biblia. Y es la palabra dabar. Y la palabra dabar es de donde, así se llama el libro Deuteronomio. Deuteronomio se llama acá, en nuestro idioma. Pero en el hebreo se dice dabar, que quiere decir palabra. Esa es la palabra pastoral. Solo le voy a leer unas cosas que dice el Salmo 119, porque hay 1500 y pico de palabras, hermano. No sé cuál, pero hay más de 1000, son más de 1300 palabras. Dabar, el número, por si lo quiere buscar, es 1697. Solo le antepone el 0, ¿verdad? Solo mire la palabra dabar. Fíjese. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu dabar. No hay pastor y los jóvenes no pueden guardar su camino limpio. Salmo 119:9. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu dabar. Es el pastor. Salmo 119:25. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu dabar. Salmo 119:28. ¿Y quién es el que le anda fortaleciendo a uno, señor pastor? Usted llama al pastor en la madrugada y generalmente ahí está. Pues usted me llama a mí en la madrugada, yo apagué mi celular. Pues como soy apóstol. ¿Sabe? Oh, Señor Jesús, pero Dios da ese carácter, hombre. Mírese, aquí entre nos. No todo el mundo tiene pastor, aunque tienen el título de pastor. Usted ha sido cuidado por pastor. A usted lo fueron a visitar, a usted lo atendían, lo ministraban y todo. Lloraba, pegaba un grito y le cambiaban el pañal a cada ratito. Claro que ahora ya está grande, tampoco ya calma pueblo, ¿ah? Pero una de las formas de un pastor, que se manifiesta un pastor, hermanos, que se derrama sobre las ovejas.
le conoce la vida, el nombre, le conoce dónde trabaja, los horarios, los nombres de los hijos, quién nació, quién quedó embarazada, quién y todo. Bueno. Y fortalece a la gente. Si uno tiene un pastor, y solo con que el pastor le diga su nombre, ¿qué tal, fulanito? Se acuerda de mí. El nombre de uno tiene un sonido delicioso en la boca de los demás, hermano. Finalizo. Lámpara es a mis pies tu dabar. Entonces sirve, la palabra pastoral sirve para el diario caminar. Vaya, entonces aquí, ¿verdad? Sí, aquí mira, aquí te estoy alumbrando, aquí, venite por acá, no te me vas a caer, ¿vale? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en el Salmo 119, versículo 105. Pero ahora le leo: la exposición de tu dabar imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Entonces el pastor, una de las cosas que hace es que le machaca el maná a las ovejitas y se los da. Y se los va dando, se los va dando, se los va dando. Entonces la exposición de la palabra le da entendimiento hasta el sencillo, hasta el que no le atina. No tiene necesidad el pastor de usar palabras pomposas, rimbombantes, que los hermanos tienen que terminar llevando diccionario en vez de Biblia a la iglesia, sino que sencillo se los dice. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren estas 5 palabras? Lo impresionante de esto es que todos nosotros podemos tener las 5 unciones estas. Aunque usted no sea apóstol, si usted está sometido en una cobertura apostólica, usted puede tener incluso Mahamar en su casa y dar instrucciones. Hagan esto, hagan aquello. Y las 5 unciones funcionan de la misma manera. Así pues que vamos a finalizar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a finalizar. Le voy a suplicar que se ponga de pie. Vamos a finalizar con la administración de la cena del Señor. En esta oportunidad tan importante, ¿cómo hacen para administrar la cena? ¿La llevan allá? ¿Vienen los diáconos aquí y los hermanos pasan? ¿O los diáconos pasan allá? Vaya.